Regresamos. Estamos de regreso en Capital Global. Vamos a seguir charlando de este drama por el cual está atravesando Venezuela, este drama que además ha estado presente en su realidad allá por bastantes años. Para ello, me da mucho gusto saludar en la línea de Efecto Televisión a Gustavo Tobar Arroyo. Él es cineasta venezolano-mexicano, escritor, periodista y es autor de un documental denominado Chavismo, la peste del siglo XXI. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gustavo, ¿qué podemos ver en este documental? Quiero imaginarme que de alguna forma una explicación de lo que ha ocurrido en Venezuela, de alguna forma un retrato de la difícil realidad que atraviesa este querido país sudamericano, querido para nosotros los mexicanos. Cuéntanos un poco de esto que has llevado a cabo, Gustavo. Bueno, en 90 minutos intentamos recoger el drama de una nación que una nación como Venezuela ha vivido durante los últimos 20 años. Es un esfuerzo meticuloso por mostrarle no solo al mundo, sino a las generaciones futuras el horror que está viviendo el pueblo de Venezuela, que como sabemos es el país más rico de América Latina y está viviendo condiciones absolutamente devastadoras, viles, crueles, a manos de un grupo militar y de un grupo de populistas que han hecho de Venezuela un país verdaderamente agónico. Eso es básicamente lo que intenta el documental La Peste, el chavismo, la peste del siglo XXI. Ahora, en este documental has logrado, Gustavo, entrevistar a personajes de primerísima línea. Se me ocurre, por ejemplo, un gran liberal latinoamericano, Mario Vargas Llosa, desde luego también algunos expresidentes de países importantes, uno de ellos, Felipe Calderón Hinojosa. Has podido recoger, posturas de gente que ha trascendido en el ámbito de la política y que, externan su estupefacción por el proceso que ha atravesado Venezuela, particularmente, por ejemplo, la opinión que lograste obtener de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Sí, como te comenté, mi intención no es solo alertar al mundo sobre el drama actual venezolano, sino advertir a las generaciones futuras del horror que vivió una sociedad como la venezolana. En ese sentido, consideré oportuno entrevistar a las personas, digamos, del ambiente político hispanoamericano más reconocidas o relevantes que hubiesen tenido contacto con Hugo Chávez. Por eso entrevisté al presidente Felipe Calderón, que lo trató, al presidente Vicente Fox, que lo trató, al presidente Oscar Arias, que lo trató, al presidente Piñera, que también lo trató, al presidente Felipe González y Aznar, que también lo trataron. Entonces fue un esfuerzo porque las generaciones futuras vieran que los hombres de su tiempo describían el horror que fue este momento histórico. Pero también tuve la precaución de entrevistar al pueblo llano, René, para que el mundo supiera que no solo eran intelectuales o políticos de alta envergadura los que manifestaban su interés o su horror o su estupefacción, como dices tú, sobre el drama venezolano, sino también fuera el pueblo mismo, el pueblo que lo había padecido, su sufrimiento. Entonces ves articulado a gente que ha sufrido hambre, gente que ha sufrido el tema de las medicinas, niños desnutridos como solo se veía en África. Es algo absolutamente inexplicable, dolorosísimo, que para mí era muy importante que fuese guardado en la memoria histórica, como en efecto intento hacer en el documental. Y además una contribución, porque se le ha buscado por todos lados diferentes actores, no siempre actores que han pertenecido, diríamos, a una organización homogénea desde el punto de vista ideológico, pero que la oposición al actual régimen encabezado por Nicolás Maduro Moros, que es evidentemente la herencia de Hugo Rafael Chávez Frías, los ha podido amalgamar. Ahora tú unes a este esfuerzo este documental, a reserva de que tenemos que verlo,
porque es una tarea, creo, fundamental para todos aquellos que estemos interesados en el devenir político, económico y social de América Latina. A reserva de que estemos muy atentos a este documental, quisiera preguntarte cómo fue que se gestó este infierno. En algún momento, en el origen, digamos, había un bipartidismo cómplice, si se me permite la expresión, entre COPE y Acción Democrática, en donde se alternaban ciertamente en el poder, pero una realidad innegable es que el 80% de la población venezolana continuaba viviendo en la pobreza a pesar de la enorme riqueza petrolera de la que gozaba Venezuela en aquellos años. Es en este contexto que Hugo Rafael Chávez Frías logra llegar al Palacio de Miraflores, al gobierno venezolano, y lo hace por la vía democrática. Cuéntanos cómo es que se dio este proceso y cómo de aquello que fue una esperanza inicial llegamos al infierno absoluto que es la Venezuela actual. Yo creo que el gran deterioro en las élites venezolanas, en las élites intelectuales, en las élites políticas, en las élites económicas y en las élites mediáticas, ese gran deterioro moral que había en Venezuela generó una rabia, una molestia, que en México, por cierto, se nota. Uno cuando viene para acá descubre esa misma sensación de hartazgo, de molestia, de no soportar más lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, esa situación en Venezuela derivó en muchos errores. Entre ellos, por ejemplo, no olvidemos que Hugo Chávez Frías inicia o aparece en el escenario político dando un golpe de Estado criminal, asesinando a centenares de personas, y fue perdonado por un expresidente venezolano que se llama Rafael Caldera, y fue liberado sin ningún tipo de culpa, pese a que había asesinado a centenares de venezolanos. Entonces, él pudo optar al poder después de todos los crímenes que había cometido. ¿Qué hizo? Hizo una gran promesa de que iba a refundar a Venezuela, que él representaba la refundación, que él representaba la lucha contra la corrupción, que él representaba la lucha contra las mafias políticas del momento, que en aquel momento eran las ADECO y los copellanos, y que él de alguna manera encarnaba la historia de Venezuela y a Simón Bolívar y algunos otros grandes héroes del pasado venezolano, y eso iba con su sola presencia, iba a reconstruir a un país. Bueno, las evidencias han mostrado que ese delirio, que esa incapacidad para ver los reales problemas de una nación derivaron en un ejercicio del poder profundamente autocrático, profundamente despiadado y obviamente con la intención única de conservar el poder para siempre, que nos ha llevado a esta ruina incalculable, a este dolor que en el documental se nota, porque en el documental yo soy muy cuidadoso en que se vean que en efecto la gente quería a Chávez y veía en Chávez la gran promesa, el gran vengador contra la corrupción, contra las clases políticas, contra las mafias, y terminó siendo el gran devastador, la gran ruina y el gran horror que estamos viviendo, y no hemos salido de eso. Llama la atención que la experiencia venezolana pareciera que, bueno, pues si bien es capaz de conmover a quienes estamos afuera de las fronteras venezolanas, no es muy didáctica, diría. Ha habido propuestas populistas que han adquirido fuerza en otros países de América Latina y del mundo con características similares al patrón que vimos en el personaje de Hugo Rafael Chávez Frías. Es decir, personajes que se presentan como esta promesa en contra de la corrupción, personajes que se presentan como pues, los vengadores de las mafias, de las élites. Sin embargo, a pesar de que queda claro en lo que vemos en los informativos, un día sí, el otro también, que Venezuela se está cayendo a pedazos, pues en otros países estas opciones populistas parece que tienen éxito, en algunos casos tienen francas posibilidades de convertirse en gobierno. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Sí, bueno, si me lo permites, yo hablo como mexicano. Las analogías entre lo que uno vivió en Venezuela
con el discurso, con las maneras, con la idiosincrasia de López Obrador son escalofriantes. Y aquí me permito hacer esta crítica, autocrítica, ¿no? Yo entiendo las rabias, yo entiendo las molestias por la corrupción, pero hay que cuidar muy bien qué se hace en una elección tan crucial como la que se acerca en julio. Hay que reflexionar muy bien y tratar de descubrir realidades semejantes en la situación venezolana. Yo no, sin duda, Hugo Chávez Frías era un criminal despiadado, pero la analogía con López Obrador no son solo que el uno sea el militar y el otro no lo haya sido, son las ideas, es la demagogia, el populismo, y además son personajes que se han servido del sistema para llegar y ocupar los espacios de poder que han ocupado. O sea, no es que son antisistemas, son parte entrañable del sistema, pero el discurso y las ideas son lo que alarman sobre posibilidades que ojalá aquí no ocurran. Yo creo que México tiene un gran reto como sociedad y ojalá sea capaz de asumirlo no solo de cara al 1 de julio, sino también de cara a lo que sigue, porque si a estos personajes mesiánicos no se les mantiene en vilo con la conciencia crítica, con el enfrentamiento ante todos los desvaríos, los países se hunden, no solo Venezuela, estamos viendo Nicaragua, y otras opciones, ¿no? Donde los niveles de corrupción se encarecen, el sistema democrático se empobrece, la situación económica se convierte en un gran dilema. Yo creo que México tiene una gran oportunidad para alertarse sobre lo que ocurrió en Venezuela, pero para prepararse en caso de que un populista llegue al poder. En este sentido, Gustavo, creo que hay focos rojos en cuanto a el respeto a las instituciones democráticas, a la separación de poderes, a la libertad de prensa, a las garantías individuales, a la libertad de expresión, de asociación y desde luego también el respeto, quiero pensar, a las voces disidentes, a las voces que no están de acuerdo, que tienen una visión distinta a la de quien está gobernando en diferentes países en los cuales se puede encumbrar alguna opción de estas de tipo populista. Creo que es ahí donde hay que poner la atención, proteger las instituciones democráticas, proteger su independencia, porque, bueno, ciertamente la democracia ha demostrado que no es suficiente para resolver los graves problemas por los cuales atraviesan las naciones latinoamericanas y en general en el mundo, pero también ha demostrado que es, pues, el menos peor, si se me permite la expresión, de los sistemas políticos existentes. Sería una pena que esta democracia que hemos logrado construir pues se vaya por la borda, como desafortunadamente ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, pero eso también es un ejercicio ciudadano que en Venezuela falló. Yo creo que todos dábamos por sentado que la democracia se revitalizaba y se reinventaba por sí misma. Eso no es así. Ese es uno de los grandes aprendizajes del horror venezolano. Cada ciudadano tiene que mantener su espacio crítico, cada ciudadano tiene que protestar e igualarse en sus protestas al poder. No se pueden permitir los desvaríos, no se pueden permitir las grandes revanchas. Las minorías siempre también tienen una gran cabida en este tipo de procesos, pero sobre todo es la conducta del ciudadano para no permitir que el poder absoluto lo pisotee. Yo creo que ahí va a derivar el gran reto, porque no va a ser, las instituciones están constituidas por personas, por ciudadanos, no son entidades abstractas, son entidades humanas que requieren que cada ser humano participe permanentemente en el ejercicio de la República, de construirla, de criticarla, de mejorarla. Entonces, yo sí creo que si algo uno puede transmitirle a nuestros paisanos mexicanos es ese hecho fundamental
de que cada acto de crítica es un acto de construcción y de resguardo de las instituciones que sin duda alguna van a intentar demoler, como hizo Hugo Chávez. Ya aquí lo estamos viendo, las manifestaciones de López Obrador en contra de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia. Eso son alertas muy claras. Si llegase a ocupar las cámaras del Congreso de manera absoluta, vamos a entrar en un dilema atroz. Entonces yo invitaría a la gente que todavía está pensando que López Obrador es una opción en sí mismo, bueno, nivelen esa posibilidad votando cruzado, votando por otros partidos, generen equilibrios en la balanza del poder para que México no vuelva a los 70, para que México no se conquiste nuevamente por el populismo y por la demagogia, y eso solo depende o dependerá del ejercicio ciudadano el próximo 1 de julio. Decía Edmund Burke que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y vaya que tiene sustancia esta divisa. Gustavo Tobar, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la línea de Efecto Televisión. Te felicito por este documental espléndido, Chavismo, la peste del siglo XXI, y te mando un afectuoso abrazo. Gracias, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Pongo a su servicio también si quieren transmitir el documental. Para mí, yo soy un activista, yo no soy solo un cineasta, y yo creo que esto es importante que lo conozca el mundo. Entonces pongo a su servicio si lo quieren transmitir para que lo hagan. Ojalá esto genere conciencia y sobre todo evite peores males en Venezuela y en otras sociedades, en otros países de América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es Gustavo Tobar Arroyo, activista, cineasta, periodista, escritor y bueno, pues autor de este documental, Chavismo, la peste del siglo XXI, un espléndido documental que desde luego resulta imperdible. Hay que ver y bueno, hay que valorar desde luego lo que se ha podido construir con mucho esfuerzo. Le agradezco mucho haberme acompañado en esta edición de Capital Global. Mi nombre es René Palacios. Continúe en la programación de Efecto Televisión y como siempre, pásela extraordinariamente bien. Capital Global con René Palacios.